Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una clase de análisis clínico. Esta es la primera clase que grabamos para el módulo de introducción al análisis clínico. Mi nombre es Alexis Nieves, soy técnico laboratorista químico egresado de la Escuela Nacional Preparatoria número 3, de lo que antes era la opción técnica de laboratorista químico, ahora estudio técnico especializado y bueno, ya tiene un ratito que salí de ahí, pero a partir de que egreso me dedico al análisis clínico. Sabemos que como laboratoristas podemos dedicarnos a muchas áreas, entre ellas el área industrial, de alimentos, pinturas, bueno, diferentes compuestos químicos, maquillaje, farmacéutica. Tenemos una amplia gama por la preparación que nos dan. Entonces yo decidí irme al análisis clínico. Y bueno, a partir de esto empiezo a tomar diversos cursos, muchos en facultades dentro de nuestra universidad y otros pues fuera en instituciones de salud pública como el ICEMIM, el Hospital Juárez del Centro y bueno, la FES Cuautitlán, la Facultad de Medicina Veterinaria y muchos, o sea, muchos otros. Ya este es, me parece como el cuarto o quinto año que estoy dando esta clase para los alumnos de la Prepa 3, entonces pues ya tenemos un ratito aquí y espero que lo que yo les enseñe pues les sirva, ¿no? Más que nada para las personas que piensan dedicarse a esto y aunque no se dediquen, pero pues, tengan el conocimiento y bueno, los que van al área 2, ¿no? Que es muy importante saber este tipo de tener este conocimiento, más que nada para los de medicina, los QFBs, los que van a biología, etcétera, ¿no? Entonces, espero que esta clase les sea de gran ayuda. Entonces, sin más, pues vamos a empezar. Bueno, vamos a definir qué es el laboratorio clínico. Es un lugar donde el químico analista y el técnico de laboratorio analizan muestras biológicas para prevenir, tratar o diagnosticar alguna enfermedad. El laboratorio clínico ha ido cambiando con el paso del tiempo y sigue cambiando. Eh, Hemos tenido laboratorio clínico ya desde hace un tiempo en México y bueno, se ha ido modificando en cuestión de técnicas, en cuestión de equipos. Antes, por ejemplo, las pruebas se hacían de forma manual, ahora ya tenemos sistemas automatizados, donde nos permiten procesar grandes volúmenes de muestras, donde nos permiten tener resultados más rápidos y bueno, esto ha ido modificándose en el aspecto también de que surgen enfermedades nuevas y que pues hay que saber diagnosticarlas y hay que encontrar pruebas que nos ayuden a tener un mejor referente en cuanto al tratamiento de nuestros pacientes. ¿Para qué nos va a servir el laboratorio clínico? Bueno, nos va a servir uno para formular un pronóstico, es decir, un posible escenario con nuestro paciente, dar una orientación para el seguimiento de la terapéutica. Mm, el médico muchas veces manda análisis de laboratorio para saber qué prueba puede o no puede utilizar, perdón, qué tratamiento puede o no puede utilizar con su paciente y bueno, evaluación del estado de salud a futuro. También en el sentido de que, por ejemplo, si tenemos una enfermedad que deja algún tipo de secuela, bueno, hacemos estudios que nos ayuden a diagnosticar o detectar qué grado de secuelas o de daño dejó esa enfermedad y así tener una evaluación del estado de salud a futuro. Las pruebas de laboratorio en cuestión de dinero equivalen al 2% de los gastos de inversión en salud. Entonces, en realidad es muy poco del total de lo que se invierte en salud, pero como sabemos, la salud en México al menos es muy cara. Entonces, fuera de los sistemas de salud pública, este, adquirir
algún sistema de salud privado es muy caro, las cirugías son muy caras, los tratamientos son muy caros y bueno, pues los estudios también resultan caros, pero solo representan el 2% del total de lo que se invierte en salud. Pero a pesar de esto, influyen en el 70% de las decisiones médicas. Es decir, que todo médico que quiera prevenir, diagnosticar, tratar o manejar alguna enfermedad en pacientes, generalmente, en la mayoría de las veces, el 70% va acompañado de una prueba de laboratorio. Entonces, esto nos dice lo importante que es el laboratorio en el sistema de salud y lo importante que somos los trabajadores del laboratorio en la salud de nuestros pacientes. Bueno, vamos a ver. Existen 3 fases en el laboratorio clínico. Existe la fase preanalítica, la fase analítica y la fase posanalítica. Entonces vamos a ver cada una. La fase preanalítica. En es donde se ven los requerimientos de la muestra. Es decir, nosotros antes de todo, bueno, tenemos un médico que manda un estudio. Entonces, ese estudio, nuestro paciente va al laboratorio y nosotros tenemos que poner las condiciones para la toma de ese estudio. Entonces, ¿de qué va a depender? Pues obviamente del estudio. Hay algunas pruebas que requieren ayuno, abstinencia sexual, aseo previo, incluso la omisión de algún aseo. Por ejemplo, un exudado faríngeo nos pide que el paciente no se lave los dientes por lo menos en 2 horas antes. Si no se los lavó, así si se despertó y no se los lavó y así se fue al laboratorio, pues mejor. Otras, pues las típicas que es el ayuno, la abstinencia sexual, por ejemplo, en los cultivos de exudado vaginal o los cultivos uretrales o de semen, bueno, nos piden una abstinencia sexual, las espermatoscopías y estas pruebas que nos ayudan a conocer el estado de salud de ginecológico, pues bueno, nos sirven para eso. Algo también que es muy importante es saber que necesitamos hacer una prueba correcta al paciente correcto. Es decir, necesitamos identificar qué prueba se le va a hacer a qué paciente. Entonces hay que identificar la prueba y hay que identificar al paciente. Eso es muy importante. Y esto va aunado a el etiquetado de las muestras. Es decir, hay que saber que la muestra es de tal prueba y es de tal paciente. Esto es muy importante. El transporte también de nuestra muestra, si nosotros, por ejemplo, no vamos a procesar la muestra donde estamos, a lo mejor solamente tomamos las muestras y después las llevamos a una matriz o a un laboratorio donde ahí se procesan todas las muestras. Bueno, tenemos que saber cómo vamos a transportar esa muestra para que no pierda su estabilidad y la calidad que requiere la muestra para dar un buen resultado. En eso influye la temperatura, la estabilidad que ya lo mencionamos, entre otras cosas. Por ejemplo, si es sensible a la luz, por ejemplo, entonces si yo sé que el analito que yo voy a identificar en esa prueba que voy a medir es sensible a la luz, bueno, entonces pues la protejo de la luz y la mando a la temperatura correspondiente o debida, ¿ok? Todo esto es muy importante por el hecho de que aquí ocurren más del 50% de los errores. Es decir, en la fase preanalítica es donde más errores se cometen. Y aquí es como una bola de nieve, entonces si en la fase preanalítica se cometió un error, el error sigue y seguramente cuando llegue el resultado del paciente va a ser se va a hacer más grande, más grande, más grande y vamos a entregar un mal resultado. Entonces es muy importante, muy, muy importante en este aspecto. Después tenemos la fase analítica. Aquí es donde en teoría ya se cumplieron todas las condiciones que estábamos hablando antes de la toma de la muestra. Entonces aquí ya se cumplió todo lo que necesitábamos para poder ya analizar o procesar nuestra muestra. Entonces una vez que se procesa, bueno,
dicen, bueno, ok, ya tengo mi muestra, está en las condiciones correctas y todo bien, todo padre, ¿qué sigue? Bueno, vamos a darle un proceso, es decir, qué técnica vamos a ocupar para esa muestra de acuerdo al tipo de muestra y de acuerdo al tipo de analito que queremos identificar. Entonces, pues a lo mejor es una prueba de química sanguínea, a lo mejor es una biometría, a lo mejor es un general de orina, a lo mejor es un cultivo. Entonces, dependiendo del tipo de muestra, es la técnica que vamos a ocupar y bueno, esto nos va a dar un tiempo determinado, ¿ok? Eso también es importante porque es el tiempo que nosotros le damos a nuestro paciente para la entrega de su resultado. Una vez que ya procesamos nuestra muestra, se obtiene un resultado y es verificado. Entonces, siempre, siempre, siempre hay que verificar nuestros resultados que estén bien. Y bueno, esto lo hacemos también con el control de nuestros equipos y con los controles, ¿no? Que tengan una calibración correcta nuestros equipos para asegurar un buen resultado. Después tenemos la fase postanalítica. Aquí es donde se entrega el resultado al paciente, el cual tiene que tener ciertas características. No es como que yo, por ejemplo, ya una vez que analicé mi muestra y ya tengo mi resultado, pues nada más se lo entregue en una hoja y yo se lo escribo a mano. Hay que tener ciertas características. Tiene que tener el nombre del estudio, es decir, qué le hice, qué estudio le hice, los rangos normales según la población de análisis. Esto se refiere a, por ejemplo, si muchos de ustedes se han hecho algún estudio, han visto que si les da un valor, han visto que hay rangos de referencia, es decir, rangos dentro de lo normal, un mínimo y un máximo. Y si estás dentro de esos rangos, bueno, estás bien. Y si te sales de esos rangos, pues ya hay algo ahí, ¿no? Entonces, eso es importante también porque dependiendo de los rangos es la población. Entonces, no toda la población del mundo eh, tiene los mismos rangos en cuanto a un estudio. Claro, muchos lo que hacemos en el laboratorio es estandarizar y es lo que hacen, por ejemplo, las normas ISO. Estandarizan sus resultados, hacen un estándar mundial en donde, por ejemplo, si yo tengo una norma ISO para química sanguínea, glucosa, por ejemplo, yo sé que si estoy acreditado por ISO, bueno, si yo me tomo aquí el estudio es el mismo rango que si me lo tomo en China y de hecho me tiene que dar el mismo resultado. Entonces es un estándar, pero muchas veces varía. Entonces es importante conocer esto, que los rangos normales varían de acuerdo a la población que estamos analizando, incluso dentro de un país. O sea, ustedes no tienen, por ejemplo, que están aquí en el Valle de México, a lo mejor no manejan los mismos rangos de glucosa que alguien que está en el norte o que está en el sur. Entonces puede variar. ¿Ok? Una unidad de medida. A esto se refiere, es lo típico que nos decían cuando estábamos en física, en el sentido de si ustedes tenían un resultado y no le ponían la unidad de medida, pues te preguntaban qué es peras, manzanas, melones, kilos, mililitros. Bueno, aquí es exactamente igual, hay que poner una unidad de medida. Fecha de captura de datos o de proceso de muestra, es decir, cuando yo tomé y procesé mi muestra. Eso también es importante porque los resultados tienen una vigencia. Los resultados no son eternos, entonces muchas veces tienen vigencia, algunos más que otros. Por ejemplo, COVID, ahorita, si ustedes quieren salir fuera del país y quieren entrar a Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos, cuando ustedes llegan, les dice, pues, enséñame tu prueba de que no tienes COVID y incluso para salir del aeropuerto. Entonces, les exigen que la prueba tenga menos de 72 horas. Por eso es importante que tenga una fecha. ¿Ok? Datos demográficos del paciente. Bueno, esto se refiere a su nombre, su género, su teléfono, su edad, su fecha de nacimiento, todos los datos referentes a nuestro paciente. Información clínica de interés según el tipo de estudio. Hay estudios que requieren información adicional. Si, por ejemplo, tiempos de coagulación.
Entonces, si de repente tenemos a un paciente que le hacemos tiempos de coagulación y se nos sale de los rangos, bueno, nosotros hacemos un cuestionario previo, ¿no? Y podemos preguntarle a lo mejor si toma algún tipo de anticoagulante, si a lo mejor está tomando ciertos medicamentos que alteren este resultado. Entonces, eso es información que nos sirve a nosotros para decir, bueno, ¿es patológico o no es patológico? Eh, Técnica empleada en el proceso. También es muy importante poner con qué técnica estamos utilizando, ¿no? Entonces, hay muchas pruebas, por ejemplo, se me viene a la cabeza VIH. Las pruebas de VIH tienen, ahí en México tenemos al menos dos técnicas. Una es ELISA y otra es electroquimioluminiscencia. Entonces, dependiendo de, y aparte hay de tercera y cuarta generación. Entonces cambia. ¿En qué varía? Bueno, sí, son resultados confiables y al final te dan la misma información. La cosa es, a lo mejor una te dice, no necesitas esperar tanto este tiempo. Por ejemplo, si yo me piqué con una aguja de un paciente que era probable VIH positivo, no necesito esperarme. Con ELISA me espero 3 meses. Con electroquimioluminiscencia me espero 2 semanas. Entonces, eso también es importante. Y nombre y firma del responsable del laboratorio. Bueno, esto también es importante en el sentido de que siempre hay un responsable del laboratorio, un jefe de laboratorio, y él es quien certifica que los estudios han sido valorados, hechos, realizados de la forma correcta y que, bueno, son estudios confiables y que el médico puede dar un tratamiento de acuerdo a estos resultados. Bueno. Las pruebas de laboratorio es importante que sean bien justificadas, es decir, que pues se hagan las pruebas cuando realmente se necesitan, ¿no? Hay algo, por ejemplo, que hacen muchos laboratorios, entonces, que les dicen a los médicos, mira, yo como laboratorio necesito pacientes, entonces a ti médico, mira, si tú me mandas más pacientes, y si son pacientes que aparte me mandas y que llevan muchas pruebas o que gastan mucho dinero en mi laboratorio, yo te doy a ti una comisión. Entonces, eso pasa. Y por eso es el hecho de que sean bien justificadas y que no nada más las manden por mandarlas, ¿no? Bien seleccionadas, que sean bien informadas y bien interpretadas. Bien seleccionadas en el sentido igual de que sean pruebas que realmente necesite y que sea la correcta, ¿no? Porque por ejemplo, hay diversas pruebas que me pueden dar o acercar a un mismo diagnóstico, pero pues de qué depende de el paciente. Entonces tienen que ser pruebas que sean bien seleccionadas para que nos den la información que necesitamos. Y bien informadas en el sentido de que el paciente tiene derecho a saber qué le vamos a hacer y por qué se lo vamos a hacer. Y bien interpretadas, ¿no? Entonces, que el médico esté capacitado para saber interpretar los resultados que nosotros le estamos dando. Ok, este es un meme que les puse ahí. Dice, apreciado médico, favor de solicitar solo los análisis clínicos necesarios. Oblígame, perro. Este, esto es muy cierto, ¿no? Entonces, era lo que yo les decía en el aspecto de que muchas veces los médicos mandan estudios que no necesita el paciente, pero pues los mandan, ¿no? Por mandarlos. Y pues no, o sea, no debería ser así, sino solamente las pruebas que se necesitan, no hay que mandar más pruebas. Hay algo que se llama una solicitud médica. Cuando en el laboratorio pues llegan las solicitudes de los análisis que el médico está solicitando, eh, esta solicitud tiene que tener ciertas características, ¿ok? Es importante porque en el sentido de que puede haber confusión en lo que está pidiendo el médico. Y aparte es un aval para nosotros de decir, mira, este médico me está pidiendo estas pruebas y bueno, yo las hice porque el médico las está pidiendo, ¿ok? Entonces, eh, pues lo importante es que se encuentre el nombre del médico, es decir, quién está mandando la orden, la escuela o institución, eso también muchas veces se les pide, la especialidad o título, su cédula profesional, su domicilio particular, el nombre del paciente, la fecha de prescripción o cuándo se hizo
la orden médica, porque por ejemplo hay estudios que requieren una orden médica, entonces tienen vigencia. Y si el paciente viene después, a lo mejor es un estudio que la vigencia de la orden tiene 30 días y viene después de 30 días, pues ya no se lo podemos hacer. Y esto más que nada en el sentido, por ejemplo, de otros estudios, no tanto de laboratorio. A nosotros lo que nos interesa también es como para saber si es porque realmente lo manda el médico o porque a lo mejor al paciente se le fue y ya no vino a hacérselo y ya después quiere volver a hacérselo, pero ya sus condiciones cambiaron. Entonces, de repente te traen solicitudes médicas de hace 2 años y quieren que les hagas los estudios. Entonces, pues no, o sea, es como de vuelva con su médico, ¿no? Porque las condiciones en las que usted estaba hace 2 años tal vez ya no son las mismas. Este, la firma del médico, la denominación distintiva, la denominación genérica. Esto, bueno, esto va enfocado en el sentido de medicamentos. Entonces, esto aquí no nos aplica a nosotros, ni la dosificación, ni la presentación, ni la prescripción. Pero todo lo demás sí nos sirve. Y es muy importante que lo que vamos a ver aquí, que hay una norma oficial para el expediente médico y para las órdenes médicas, en donde nos dice que las notas en el expediente deberán expresarse en lenguaje técnico médico, sin abreviaturas, con letra legible, sin enmendaduras ni tachaduras y conservarse en buen estado. ¿Y esto por qué? Por esto. Porque muchas veces, creo que no se los puse. Se los puse a lo mejor más adelante. No se los puse. Bueno, pero muchas veces ustedes han visto, creo que no lo puse, que mandan unas cosas los médicos que no se les entiende de verdad. De verdad, de verdad, de verdad. No entendemos qué quiere decir. O muchas veces hay confusión en las órdenes médicas. Por ejemplo, hay un estudio que se llama PCR. Y a ustedes seguramente les va a sonar porque está muy en boca de todos. Bueno, PCR es una técnica, es decir, si algún paciente llega y me dice, quiero una PCR, ok, pero PCR puede ser o la técnica, por ejemplo, PCR para COVID, o puede ser proteína C reactiva, que es un analito que nos ayuda a identificar inflamaciones, ¿no? Y muchas veces se manda en enfermedades crónico-degenerativas o autoinmunes, en donde sube porque cuando el cuerpo tiene alguna inflamación, eleva la PCR, la proteína C reactiva, y pues nos ayuda a identificarlo. Entonces, si te dicen nada más PCR, bueno, PCR de qué, y a veces los pacientes no saben. Y bueno, esto es también culpa de los médicos porque no les ponen, siempre lo abrevian. Entonces es importante que no haya abreviaturas y que la letra sea legible. Esto también es muy importante porque luego traen unas cosas que de verdad no se entienden. Entonces es muy, muy importante. Y más que nada los médicos que ya son más grandes, como de antaño, ellos escriben así con las patas. Entonces es muy importante eso también. Bueno, algo que también tenemos que aprender es que necesitamos darle a nuestro paciente unas indicaciones adecuadas. Es decir, esto va en el sentido de que hay que tener comunicación con el paciente, que hay que explicarle al paciente qué se le va a hacer y por qué se le va a hacer y cómo tiene que presentarse para la prueba. Ok, muchas veces, y aquí les voy a decir qué significa esta botellita que está señalando la flecha roja. Hay una prueba que se llama orina de 24 horas y esa orina se recolecta a partir de la segunda orina del día hasta la primera del otro día. Es decir, toda la orina de 24 horas se va a recolectar en un contenedor. Estos contenedores pues, son especiales, son contenedores estériles de aproximadamente 2 litros que venden en la farmacia. Y bueno, al parecer nadie le dijo a este paciente que tenía que comprar su contenedor en la farmacia y él lo trajo en una botella de refresco o de cloro o de quién sabe qué. Entonces es importante decirle, o por ejemplo, también es muy típico los pacientes que van al seguro y llevan su examen de orina en sus frascos de Gerber, ¿no? ¿Quién no ha visto eso, por ejemplo? Y bueno,
a lo mejor ustedes no lo han visto, pero cuando lleguen lo van a ver, se los aseguro que lo van a ver. Les llegan así en sus frascos de Gerber y pues ¿qué haces, no? Entonces, muchas veces no es culpa del paciente, sino que nadie le informó al paciente que tenía que traer su muestra en ciertas condiciones. ¿Ok? Entonces es muy importante que le digamos a los pacientes cómo tienen que presentarse en dado caso que nosotros vayamos a recolectar la muestra y si ellos la van a recolectar y después nos la van a traer, en qué condiciones tiene que estar esta muestra y esto implica en qué envase puede traer esa muestra. Hay algo en la hematología clínica, este tuit me gustó mucho, que se dice grandes mentiras, solo un piquetito no duele. Se ponchó la vena porque se movió, siempre te voy a amar. Bueno, estas cosas son las típicas mentiras que vemos en la vida, pero bueno, lo que a nosotros nos interesa es la de estas de acá arriba. Eh, Muchas veces les mentimos a los pacientes. El paciente ya de por sí viene inseguro cuando va al laboratorio. Entonces, muchas veces tenemos esta predisposición a que nos va a ir mal porque, bueno, nos van a picar, si es que nos van a tomar muestras de sangre. Incluso aunque nos hagan otro estudio, siempre pues generalmente son molestos, ¿no? O sea, si nos van a hacer un faringio, pues nos van a meter un cotonete hasta la garganta y nos va a provocar náuseas. O si nos van a tomar una muestra de COVID, o si nos van a tomar un exudado vaginal, pues vamos a introducir un espejo, o si va a ser un uretral, o cualquier estudio, generalmente es, o sea, muy raros son los estudios que no son incómodos, ¿no? Como un general de orina, pero muchas veces incluso a las personas les incomoda traer su orina en la mano. Entonces, generalmente traemos una predisposición al laboratorio de que nos va a hacer sentir mal, de que va a ser incómodo, etcétera. Entonces, es importante que nosotros seamos reales con los pacientes, que les digamos la verdad y que al final de cuentas sepan que es un procedimiento que probablemente le va a doler, no quiere decir que no le vaya a doler, ¿no? O incluso si yo le ponché la vena en una toma de muestra sanguínea y fue mi culpa, pues también aceptarlo bueno, pedirle una disculpa y decirle, ¿sabe qué? Voy a llamar a mi supervisor para que le tome su muestra, ¿no? Seguramente les va a pasar y a mí también me pasó y es algo que uno va adquiriendo a la práctica, pero no hay que mentirle a los pacientes, porque incluso cuando nosotros les mentimos y después se enteran de la verdad, es peor. Entonces, bueno, esto, ¿no? Típico, tu cara cuando sabes que te están mintiendo. Esto lo puse en el sentido de que también los pacientes son mañosos. Entonces, de repente tú le dices, por ejemplo, si viene un estudio y el estudio requiere 12 horas, les dices, oiga, ¿a qué hora fue su último alimento? Y te dicen, ¿y qué horas son? No, pues son las 8. Ah, y empiezan a hacer cuentas, ¿no? Pues a las 9:30. Ah, ok. ¿No? Incluso hasta tú sabes que te están mintiendo, uno aprende a identificar cuando te están mintiendo, y los pacientes siempre mienten, entonces, digo, al final de cuentas ya no es nuestra culpa, al final, ¿a quién va a afectar? Pues al paciente, ¿no? Porque su prueba va a salir mal, pero, pues también hay que tratar de indagar en ese sentido para, pues también informarle al paciente, oiga, si me está diciendo la verdad, si no, oiga, su estudio va a salir mal, ¿no? Entonces, pues sea sincero usted también como paciente. Entonces tiene que ser recíproco, tiene que ser de los dos lados esta cosa de pues manejar siempre las cosas con la verdad. Y algo muy importante, muy, muy importante, es tener empatía. Eh, yo creo que es algo que se ha perdido más en el sistema de salud pública. Y pues es algo que hemos estado retomando, ¿no? En la actualidad y que también si alguien comete un error o alguien comete algún acto que sea de discriminación o algún acto que sea poco empático, bueno, pues ya se ve reflejado y tiene consecuencias. Digo, hemos ido avanzando, perdón, en este sentido, pero aún así nos falta y hay que ser siempre empáticos con los pacientes, hay que entender que vienen al laboratorio porque están enfermos, la mayoría, y porque requieren un tratamiento y requieren un diagnóstico. Entonces, ya desde que te levantas en la madrugada, o sea, que te tienes que levantar temprano porque tienes que ir en ayuno, de que te tienes que ir a formar si es que vas, y aunque vayas a institución privada, te vas a ir a formar porque hay un chorro de gente. Y desde que vas a estar afuera en el frío, en ayuno, sin comer, que te van a picar, que te va a doler, y bueno, todo esto pues ya uno va
también predispuesto a esto de que pues, no va tan feliz, ¿no? Así como, uy, sí, voy al laboratorio clínico. Entonces, hay que ser empáticos, incluso hay pacientes muy difíciles. A mí me han tocado, perdón, a mí me han tocado pacientes de verdad muy, 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 muy complicados que, bueno, uno aprende después a manejarlos y ya después se van muy, muy felices, pero, pues no tienen la culpa, ¿no? O sea, si vienes mal, si te sientes mal, pues tampoco vas a venir sonriendo, pero pues sí hay que tratar, ¿no? En este sentido, ser muy, muy empáticos con nuestros pacientes. Bueno, vamos a hablar de un poquito, así muy rápido, de las áreas o departamentos del laboratorio. Yo les puse 6, pero existen más, ¿no? Entonces yo les puse como las principales, por así decirlo. Bueno, tenemos hematología. En hematología es donde vemos todo lo referente a células en sangre. O sea, todo lo referente a eritrocitos, leucocitos, biometrías hemáticas, a lo mejor tiempos de coagulación, todo lo referente a la función de la sangre lo vamos a ver en hematología. Después tenemos inmunoquímica o bioquímica clínica. Esto es lo referente a las químicas sanguíneas, tal cual. Glucosa, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, urea, creatininas, perfil de lípidos, función hepática, función renal, inmunoglobulinas, o sea, todo lo referente a estos analitos lo vamos a ver en bioquímica clínica. Después tenemos microbiología o bacteriología. Aquí vamos a hacer, es donde hacemos los cultivos, en donde vamos a utilizar medios de cultivo, vamos a hacer tinciones, vamos a hacer antibiograma, que es una técnica para saber si yo tengo una bacteria, si yo hice un cultivo faríngeo, por ejemplo, y salió positivo alguna bacteria patógena. Bueno, a mí me interesa saber, uno, conocer la bacteria y dos, saber qué antibióticos es resistente y qué antibióticos la matan. Entonces, esta técnica de saber qué antibióticos me sirven para tratar esa bacteria, pues se llama antibiograma. Entonces, aquí hacemos esas técnicas y bueno, no solamente en bacterias, también hacemos cultivo de hongos, cultivos de bacterias diversos, también vemos parasitología, y todo lo referente a microbiología. Después tenemos el área de uroanálisis y aquí generalmente es examen general de orina, tal cual. Suena muy simple. De hecho, a mí, cuando yo estuve en mi servicio, en lo que más me gustaba era, bueno, una de las áreas que más me gustaba era uroanálisis, porque es una técnica diversa, o sea que ocupamos química, ocupamos las tiras reactivas, ocupamos también el aspecto químico, el aspecto físico de la orina y analizamos también la parte microscópica. Entonces ocupamos el microscopio para ver qué hay en esa orina, si hay cristales, si hay bacterias, si hay sangre, etcétera. Entonces, y el general de orina es un estudio que a pesar de ser muy simple, es un estudio que nos da mucha información y no solo de los riñones, nos da una información general del organismo y de su función metabólica. Entonces también es muy importante. Biología molecular. Aquí, por ejemplo, es donde se hacen las ahorita súper famosas y que en todos lados te piden pruebas de COVID por PCR. PCR, a diferencia de la proteína C reactiva, PCR, que es la técnica, significa, espérenme, déjenme acuerdo, se me fue ahorita, significa reacción en cadena de la polimerasa. Entonces, lo que se hace es, por eso está el ADN, se amplifica el ADN del virus y una vez que se amplifica, se identifica, ¿no? Entonces te dan una serie de gráficas y se identifica, entonces tiene que haber un patrón en esas gráficas porque es específico, ¿no? Entonces el material genético como que no varía tanto, entonces tiene que tener esas características y si tienes las características o la lectura del código genético es tal cual
como la del virus que ya conocemos, pues entonces es COVID. Y no solamente se ocupa con COVID, se ocupa con muchas cosas. Se ocupa con otros virus, como por ejemplo el de la influenza, pero también con bacterias, por ejemplo con tuberculosis. Entonces, hay estudios de PCR para identificar tuberculosis o algunos parásitos, no solo COVID, pero es la prueba estrella de biología molecular en el sentido de que es una prueba barata de biología molecular es la más barata, la más específica y también la más rápida. Entonces, una prueba de PCR puedes tenerla de 2 a 6 horas el resultado y tiene una especificidad del 99.9%. Entonces son muy buenas. Por eso cuando inició COVID y actualmente hasta ahorita, después de un año de que inició, seguimos utilizando PCR porque es una prueba muy confiable a diferencia de los antígenos. Y bueno, por último les puse histopatología. Hay un estudio técnico que también es técnico en histopatología. Entonces, bueno, ellos hacen esto, pero pues también es parte del laboratorio clínico. Entonces, histopatología es tal cual. Tomamos un tejido o un órgano y lo cortamos muy delgado, hacemos tinción y lo miramos al microscopio y vemos las características de las células. Entonces, ¿para qué sirve? Para identificar cáncer, principalmente. Entonces, buscamos en histopatología, buscamos cáncer o algún otro tipo de enfermedades, por ejemplo, algunas como producidas por el virus de ay, se me fue también ahorita. Este, mm, virus de, no, virus de, ay, se me fue, ahorita me acuerdo. Pero nos ayuda también. O incluso podemos identificar parásitos. Entonces hay parásitos, que también hay virus y parásitos que son oncogénicos, es decir, que producen cáncer. Entonces también nos ayuda a identificarlos. Pero histopatología es para eso, para identificar principalmente cáncer. Entonces, si alguno de ustedes, por ejemplo, le han quitado alguna pieza o si a su tía o a su abuelita les quitaron la matriz o los ovarios, seguramente lo mandó una vez que el médico extrae la pieza o el órgano, lo manda a patología para que lo analicen y vean que no tenga cáncer. Virus de papiloma humano, perdón. En virus de papiloma humano, por ejemplo, causa cáncer. Entonces, o incluso Helicobacter pylori, muchas veces Helicobacter pylori también causa cáncer y Helicobacter pylori es una bacteria. Entonces, hacemos un histopatológico y encontramos la bacteria, pero empezamos a buscar también las células que tengan la morfología correcta y ver si hay algún indicio de cáncer. Bueno, tenemos también una vestimenta para el laboratorio. Y bueno, esto ustedes ya lo conocen, ustedes ya tuvieron un módulo de introducción al trabajo en el laboratorio, me parece. Y bueno, si es así que ya me digo, sí lo tuvieron, pero no recuerdo bien el nombre. Entonces ustedes saben que tienen que utilizar sus batas, sus guantes, su cubrebocas, sus gafas, zapatos cerrados y un pantalón. Entonces no pueden usar sandalias ni pueden usar faldas, ¿no? Entonces hay una vestimenta que tenemos que ocupar en el laboratorio. ¿Y para quiénes? Para protección de ustedes. Hay algo que también se llaman buenas prácticas de laboratorio y esto quiere decir que era algo que ya habíamos mencionado antes. Que hago el estudio correcto al paciente correcto en el lugar correcto. Es decir, ya identifiqué a mi paciente, ya identifiqué la prueba que le voy a hacer, ya sé que son mi paciente correcto y que es la prueba que le voy a hacer, pero el lugar correcto. Esto se refiere en el sentido de que si yo le voy a tomar una muestra de sangre, por ejemplo, que sepa yo dónde le voy a tomar la muestra de sangre, que sea el lugar correcto. Entonces, por ejemplo, yo sé que puede ser brazo o antebrazo, principalmente. O, por ejemplo, si yo le voy a tomar un exudado, o sea, un cultivo, y de repente es cultivo, faringio, pues no se lo voy a hacer por la nariz, ¿no? Entonces, es importante saber en dónde le voy a hacer la prueba al paciente.
Y esto, por ejemplo, también va en el sentido de que hay muchos errores y los errores pueden llegar a costarnos muy caros, ¿no? Y hay pacientes, al menos hay casos con médicos en donde de repente llegan al IMSS y llegan pacientes con diabetes y llegan con gangrena. Entonces necesitamos amputarles el miembro y de repente les amputan el derecho y que creen que no era el derecho, era el izquierdo. Entonces esto va en el sentido de que el paciente correcto y el procedimiento correcto en el lugar correcto. Pues pasan este tipo de errores, ¿no? E incluso en la actualidad siguen pasando. Eh, Obtengo mi muestra a la primera y evito cometer errores. Esto también es muy importante porque podemos, o sea, las dobles punciones o volver a hacer el estudio y si el estudio es muy incómodo, pues obviamente va a molestar y va a incomodar más al paciente. Entonces, pues evitamos cometer errores y pues tratamos de que nos salga a la primera. Y bueno, no se preocupen, al principio no les va a salir a la primera, pero pues después con la práctica ya va a ir mejorando va a ir subiendo ese porcentaje y ustedes van a ir mejorando. Todo paciente es potencialmente infeccioso, infecto contagioso. Esto también va en el sentido de que, si ustedes van a hacer, por ejemplo, cuando yo les voy a contar, hace un año yo empecé a hacer, las pruebas de COVID. Entonces, yo actualmente hago pruebas de COVID. Yo hice las pruebas piloto, entonces fui así el primero en hacer las pruebas por COVID en el laboratorio donde yo trabajo. Y cuando nosotros iniciamos a hacer las pruebas, mis compañeros que no estaban en el área COVID, de repente se espantaron y empezaron a decirme así como de no, es que, y empezaron con muchas dudas, ¿no? Porque había esta incertidumbre. Y empezaron a decir, no, pero es que cuando regrese, o sea, se va a juntar con nosotros y nos va a contagiar y cómo las va a manejar. O sea, y vas a traer aquí las muestras o sea, van a estar en contacto con nosotros y como. Entonces, lo que yo les decía es que les preguntaba, mira, ¿cuál es la diferencia entre tomar una muestra de COVID, que apenas vamos a empezar a hacer, a tomar una muestra de un paciente que probablemente tenga VIH? O sea, que viene a hacerse una prueba de VIH. ¿Cuál es la diferencia? Y entonces se quedaban así. Yo les decía, ninguna. No hay ninguna diferencia entre una prueba de COVID, una prueba de VIH, incluso una prueba a lo mejor que no es de patógeno, de una prueba que es de una biometría hemática, que es para ver cómo están sus células en la sangre. No hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque todas las pruebas se deben de considerar infectocontagiosas hasta que se demuestre lo contrario. Esto puede a lo mejor sonar hasta discriminatorio, pero no, en realidad no. Lo que estamos haciendo es que consideramos a todos nuestros pacientes, que tienen todas las enfermedades habidas y por haber infectocontagiosas, hasta que nosotros le hagamos la prueba específica para tal enfermedad. Esto va en el sentido de que yo tengo que tener cuidado, porque yo soy quien está trabajando y que si ocurre algún accidente y yo me pico o se me derrama esa muestra en una herida abierta o no traigo el equipo de protección personal adecuado, y hago un manejo de esa muestra porque pues me vale o por no sé, diferentes razones, pueden ocurrir accidentes y pueden ocurrir cosas feas, como que yo contraiga alguna enfermedad. O puede que no, incluso que a lo mejor me salve y que no pase nada, pero eso no quiere decir que me pueda exentar en un futuro. Entonces, por eso nosotros consideramos a todos nuestros pacientes infectocontagiosos. Incluso lo chistoso es que de repente, por ejemplo, yo hago las pruebas a domicilio. Entonces, cuando voy, muchas veces los pacientes se están haciendo la prueba porque a lo mejor es un paciente con cáncer y necesita su prueba para que le den ingreso al hospital, porque a lo mejor, no sé, va a recibir una operación, un trasplante o etcétera. Entonces me dicen, pero no tiene nada, o sea, no se preocupe, no tenemos nada, no tenemos síntomas. Bueno, que no tenga síntomas no quiere decir que no tenga la enfermedad. Y es esto, ¿no? Ningún paciente es sano hasta que se demuestre lo contrario. Entonces es importante, más que nada es una protección para ustedes, ¿no? Porque al final de cuentas ustedes van a trabajar con esto y hay que ser muy responsables en este sentido para que no tengamos accidentes y no tengamos sustos. Digo, yo nunca me he picado, pero tengo compañeros que se han picado con agujas de pacientes ya usadas y pues tienen esta incertidumbre, ¿no? Entonces estar 3 meses o un año, que es el tiempo para el protocolo de enfermedades que se puedan transmitir por el piquete de una aguja utilizada,
pues está feo, ¿no? Que tengas que esperarte tanto tiempo para decir, sabes que ya la libré, no me dio ni hepatitis ni VIH y pues no está padre. Bueno, prácticas de laboratorio seguras. Esto ya pues, también ya lo vimos, es esto, la cuestión del uso de bata, de los guantes, de cualquier equipo de seguridad que se necesite. Entonces, volvemos a COVID. COVID es un muy buen ejemplo para todo. Entonces, por ejemplo, COVID que ocupamos un equipo de seguridad. Entonces, el punto de esto es ir reducir los riesgos. Entonces, si yo tengo un riesgo muy elevado, bueno, voy a ver cuáles son las condiciones que yo puedo tener o que yo puedo crear para reducir esos riesgos. Entonces, si yo pongo barreras físicas, por ejemplo, si pongo una careta, si pongo una N95, si pongo cubre zapatos, una cofia, una bata de manga larga, entonces eso me reduce riesgos. Y esto es importante, ¿no? Entonces, digo, muchas veces las pruebas que se ocupan, muchas pruebas empezaron así. Entonces, ustedes van a ver que en unos años la prueba de COVID se va a hacer muy común, ¿no? Pero ya cuando hayamos reducido riesgos, cuando la mayoría de la población ya se haya vacunado, cuando ya no exista este riesgo de mortalidad o que sea muy bajo, entonces reduces riesgos y a lo mejor ya no vamos a necesitar todo el equipo de protección que ocupábamos y a lo mejor ya solo necesitamos un equipo de protección mínimo, pero por eso, porque ya reducimos riesgos. Entonces hay que identificar qué tipo de pruebas vamos a hacer y qué equipo necesitamos. Tomo mi trabajo con la seriedad que se merece. Esto también es importante porque yo entiendo que somos jóvenes y que pues nos gusta echar el coto y así. Y pasa incluso, por ejemplo, ay, se me acabó la pila. Por ejemplo, yo en el laboratorio pues tengo un momento en el que con mis compañeros pues estamos platicando y todo es muy alegre y así. Pero pues recordemos que estamos trabajando con personas reales y que las acciones que hagamos nosotros van a influir en las decisiones que pueda tomar el médico y de los posibles resultados que pueda tener nuestro paciente. Entonces hay que tomar eso con la seriedad que se merece. Y ante cualquier accidente o posible riesgo lo informa mi superior inmediato. Eso también es importante en el sentido de que si yo cometí un error, bueno, pues voy y lo informo, ¿no? Y si pasó algo, pues voy y ya vemos cuál es la mejor solución y tomamos acciones al respecto. A lo mejor sí me van a regañar, pero pues de los errores se aprende, ¿no? Y no pasa nada. No pasa nada si yo informo. A lo mejor si no informo, sí pasa algo. Y bueno, aquí tenemos las diferentes NOMs para el laboratorio clínico. Tenemos la NOM 007 para la organización y fundamento de los laboratorios clínicos, la NOM 178 para los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios, la NOM 077, especificaciones sanitarias de los materiales de control general para laboratorios de patología clínica, la NOM 078, especificaciones sanitarias de los estándares de calibración utilizadas en las mediciones realizadas en los laboratorios de patología clínica, la NOM 166, organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos, la NOM 087, los requisitos para la separación, envasado, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligro biológico infeccioso. Entonces, y bueno, hay muchas más, pero estas son como que las principales y bueno, cada una nos dice cómo es que tenemos que hacer las cosas. Entonces, muchas veces no seguir las normas es como muy pues de necios, porque la norma siempre te dice qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Entonces, hay que apegarnos a ellas y es importante conocerlas. Conocerlas también en el sentido de que a lo mejor cuando ustedes hagan sus prácticas no, pero si se dedican ya a trabajar en un laboratorio van a tener auditorías y que a lo mejor probablemente en una de esas auditorías les puedan preguntar alguna de estas normas o incluso para alguna entrevista de trabajo. Hay algunos empleos que en su convocatoria o en la requisición para poder ingresar te dicen conocer la norma tal, 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 conocer la norma tal, 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 en tal. Entonces es importante conocerlas. Bueno, vamos a hablar de algo que también es muy importante, que es la calidad. Entonces,
La calidad es asegurar un 99% de calidad, perdón, asegurar un 99% de calidad significa aceptar un 1% de error. ¿Esto en qué sentido va? Bueno, eh, ustedes se han preguntado cuál es el porcentaje de calidad que tenemos que tener en el laboratorio. A lo mejor el 100%, a lo mejor el 99%. Decir, bueno, equivocarse es de humanos. Entonces, alguien pues le causó curiosidad. Entonces, es algo que se ha ido investigando y que muchos laboratorios, muchas instituciones se han puesto a medir y a investigar. Entonces, por ejemplo, respecto a esto que decíamos de aceptar un 1% de error, en Francia un 1% de error significa que cada día, 14 minutos, no hay agua ni electricidad, que 5.000 envíos se pierden en el servicio postal, que 22 recién nacidos no son identificados de forma correcta y 3 aterrizajes forzosos en el aeropuerto. Eso significa el 1% de error. Entonces, ¿cuánto tendríamos que tener de error o cuánto nos deberíamos permitir de error? Pues yo creo que nada, ¿no? Esto también es imposible, ¿no? En el aspecto esto de que somos humanos y entendemos, pero yo creo que si cometemos un error era lo que decíamos, hay que saber rectificarlo y tomar acciones inmediatas para poder mediar ese error, entonces para poder encontrar una solución o la mejor solución. ¿Ok? Entonces esto es muy, muy importante en cuestión de calidad. Que incluso esto también habla de la forma en cómo ustedes trabajan. Entonces, ¿cuánto error se permite en laboratorio? Bueno, ellos, el Annual Short Report de 2017, hizo la medición. Se los dejo para que ustedes lo puedan consultar y vean qué es lo que ellos midieron. Tienen información muy, muy padre de cuánto error es el que se cometía en el laboratorio clínico. Se los dejo para que ustedes lo revisen. Entonces, hay algo que también necesitamos valorar y que tenemos una variación preanalítica. Es decir, nosotros ya hablamos de las fases que tenemos en el laboratorio clínico. Entonces, pero hay condiciones que nosotros no podemos, hay variables que nosotros no podemos controlar al 100%. Entonces, es muy importante esto de las variables. Y, por ejemplo, cualquier factor fisiológico técnico de procedimiento que pueda afectar la concentración de un analito previo a su determinación o medición en el laboratorio es lo que vamos a identificar como variación preanalítica. Entonces hay algunos que, como les decía, podemos o no podemos controlar. Entonces, por ejemplo, dentro de los factores fisiológicos tenemos la edad, por ejemplo, la edad puede interferir en el aumento en el número de maties, o sea, de la biometría, hematocrito y hemoglobina en neonatos. Entonces, de acuerdo a mi edad, a la edad de mi paciente, son los rangos que yo puedo tener. No tiene la misma hemoglobina un bebé que un señor de 60 años. Entonces, esos son factores fisiológicos. El sexo, por ejemplo, que nos da una variación en las magnitudes de presencia de diferencias como hemoglobina, mioglobina, CK, etcétera. La hemoglobina, sabemos que las mujeres tienen su periodo. Entonces, por ejemplo, las mujeres tienen una mayor concentración de hemoglobina porque están perdiendo sangre y esa pérdida de sangre hace que el organismo requiera generar mayor hemoglobina para el transporte de oxígeno. Entonces, generalmente las mujeres tienen mayor hemoglobina que los varones. Incluso, por ejemplo, otros analitos, se me ocurre ahorita el ácido úrico. El ácido úrico también, los rangos de referencia varían de acuerdo al sexo. El embarazo también es un factor fisiológico. Los ciclos biológicos, como el que decíamos, la menstruación o las hormonas. Por ejemplo, eh, si a alguna de las chicas les han mandado a hacer un perfil hormonal ginecológico, obviamente de acuerdo a el tiempo que estén en su ciclo menstrual va a variar. Entonces sabemos de acuerdo al ciclo cuál es la cantidad que se debe de tener en la etapa que esté en el ciclo. Entonces nosotros lo identificamos y lo ponemos. Entonces ya después decimos, pues en la etapa tal
tiene que estar entre tal y tal, y en la etapa tal, entre tal y tal, entonces damos un valor y después ya ese valor lo ponemos de acuerdo a la etapa, dentro de la etapa que le corresponda. Entonces ese también es un factor que influye. La estación, eh, por ejemplo, la vitamina, o sea, en estación pues nos referimos a las estaciones del año, invierno, otoño, primavera. Por ejemplo, la vitamina D es una vitamina que para que se pueda absorber y que la podamos producir necesitamos luz solar. Entonces, si tenemos poca luz solar, disminuye este, la vitamina D, pero si nos asoleamos aumenta. Entonces eso también, el clima, el tiempo, es un factor que influye en nosotros, en nuestra fisiología. Ok, la altura, es decir, de acuerdo a la altura al nivel del mar y el estilo de vida. Entonces, si yo hago ejercicio, si me como 5 tacos de carnitas, si como verduras, si no tomo agua, bueno, todo eso, si fumo, si me pachequeo, cosas así, pues son factores que van a influir en nuestros resultados. Bueno. Hay algo que se llama RPBI, que es residuo peligroso biológico infeccioso, y hay una norma que era la norma 087, y esa norma nos dice cuáles son las características que tenemos que tener para el desecho de estos residuos. Específicamente en el laboratorio clínico yo les puse estos que son contenedores de punzocortantes, que son los que generalmente ocupamos por el uso de agujas y bueno, las bolsas rojas. Entonces la norma nos dice cuál es hasta dónde puedo llenar yo mi contenedor, cuál es el color que tiene que tener, cuál es el logo que tiene que tener, porque acuérdense, o el símbolo, acuérdense que hay un símbolo para RPBI, que aquí, bueno, no sé si alcanza a ver muy bien, pero es el que tiene en la etiqueta. Y aparte nos dice de qué material tiene que estar hecho el contenedor, el calibre que tiene que tener el contenedor. Entonces, por ejemplo, nosotros, por falta de recursos, cuando hacíamos la práctica de toma de muestra de sangre, pues ocupábamos una botella de plástico, de PET, del agua o del refresco del compañero para guardar las agujas y ya, pues tenerlas, ¿no? Y después mandarlas al RPBI. Pero pues no es lo correcto, o sea, hay un contenedor y ese contenedor tiene las características que nos pide la norma. Incluso ya una vez que nosotros llenamos el contenedor, porque no se llena al 100, la norma dice que tiene que estar al 80-85%. Entonces, una vez que nosotros llenamos, hay empresas dedicadas a neutralizar todos estos desechos para que sean amigables con el ambiente, porque no es como que ya una vez que yo lo tire a la basura municipal y ya pues se vaya, ¿no? Al medio ambiente. No hay también empresas que se dedican a recolectar todos estos residuos y neutralizarlos y hacerlos amigables con el ambiente. Entonces les digo, todo esto está bien formulado. Y bueno, eh, hay algo que también es muy importante y bueno, es la higiene y más ahorita con nuestros pacientes en el aspecto de que pues podemos contraer enfermedades. Entonces, aquí les puse los 5 momentos en el que yo me tengo que lavar las manos para atender a mi paciente. Entonces, 1 antes del contacto directo con el paciente, 2 antes de una tarea aséptica o manipular un dispositivo invasivo, es decir, por ejemplo, darle una punción o hacer una limpieza de mi paciente para algún estudio. Después del contacto con fluidos o secreciones, o sea, si yo ya tomé mi muestra, pues igual me lavo las manos. Después del contacto con el paciente y después del contacto con objetos en el entorno del paciente. Entonces todo esto es muy importante y a lo mejor aquí lo que podemos sustituir para hacerlo también, yo sé que es muy difícil lavarse de 5 veces al día las manos y por ejemplo yo cuando estaba en COVID en mi procedimiento yo tenía que lavarme por cada paciente 10 veces, entre 10 y 15 veces las manos y créanme que después de ver 10, 20 o hasta 50 pacientes y tener que lavarte esa cantidad de veces las manos por cada paciente, pues es muy desgastante para tu piel y entonces terminamos con dermatitis. Pero pues a lo mejor lo podemos sustituir con gel y después de cada ciertos pacientes, pues ya me lavo las manos. Pero es muy importante eso, el lavado de manos. Y bueno, aquí tenemos también ya lo hemos visto mucho y es aquí cómo lavarse las manos y cómo desinfectarse las manos.
¿no? Entonces hay un procedimiento, y de hecho había un video, ¿no? Cuando empezó todo esto de la pandemia, de que una mujer se ponía unos guantes y ocupaba una pintura negra, y con esa pintura negra se empezaba a hacer esto mismo que estamos viendo aquí para lavarse las manos. Y ella iba viendo como los huecos que iban quedando donde no tenía contacto la pintura y que eran huecos que quedaban sucios. Entonces, aprendíamos, ¿no? En un video en que había una cadena de WhatsApp y aprendimos a lavarnos las manos. Bueno, pues es igual aquí, es importante para tener un buen manejo, no solo de COVID, sino, acuérdense que no existe, ahorita está muy en boga COVID, pero pues tenemos muchas otras enfermedades que siguen siendo patológicas y que siguen siendo también de transmisión y no necesariamente es COVID, ¿no? O sea, seguimos teniendo VIH, seguimos teniendo tuberculosis, seguimos teniendo influenza, seguimos teniendo parásitos, entonces, todo esto es importante. Y bueno, en caso de accidente en el laboratorio, bueno, si yo a lo mejor me piqué con una aguja, que era lo que yo les comentaba, bueno, hay un seguimiento serológico, es decir, se hacen pruebas, inmediatamente después de que se pica el trabajador o el estudiante, se hacen pruebas. Generalmente son pruebas de VIH, tripanomiasis, VDRL, perfil de hepatitis, que son enfermedades que se transmiten por el contacto con la sangre. Entonces, se hacen para saber, una, que no lo tuvo, o sea, que ahorita no lo tiene, porque si, por ejemplo, si yo me piqué y mañana me hago todas esas pruebas y alguno me sale positiva, pues no es porque me piqué, sino yo ya estaba infectado desde antes. Entonces, para saber que no lo tiene, desde antes. Y después se les da el seguimiento a los 3, a los 6 meses y hasta el año para estar seguros de que no contrajeron la enfermedad. Pero les digo, yo no he pasado por esa situación, pero debe ser muy terrorífico estar con la incertidumbre de saber si contrajiste alguna enfermedad infecciosa y pues está feo estar con ese estrés todos los días y más por un año. Al final de la sesión de laboratorio. Bueno, esto iba aunado en el sentido de que, bueno, esta diapositiva yo las hice para los chicos de hace 2 años, entonces, lo que pretendíamos era que ustedes aprendieran el manejo de muestras biológicas, obviamente en el laboratorio, pero pues en este caso no pudimos, pero pues, aún así ustedes van a ser unos expertos en teoría y también con la toma de muestras sanguínea y bacteriológica, que también ya iremos viendo más adelante, pero que aunque ustedes no lo hagan todavía, van a ser unos expertos en la teoría y, bueno, buenas prácticas de laboratorio y el manejo de RPBI. Todo esto es muy, muy importante a la hora de trabajar en el laboratorio clínico. Y listo. Bueno, lo estamos haciendo así porque nuestros horarios no coinciden. Entonces, de verdad, de verdad, de verdad, yo espero que esta clase les sea de mucha ayuda. Y bueno, yo le voy a decir al profesor Héctor que si ustedes tienen alguna duda, podamos ahí ajustar nuestros horarios y podamos, a lo mejor que ustedes me manden con el profesor sus dudas y yo pueda resolvérselas en otro video de la mejor forma posible. Y esto, bueno, para que a ustedes les sirva un poco y no lleguen en blanco cuando estén en su servicio. Entonces, de verdad, espero que les haya agradado esta charla, que les haya servido de mucho y que, bueno, sigamos teniendo este tipo de conversaciones porque aprender siempre es importante y más que nada compartir el conocimiento pues también es muy importante. Entonces, de verdad, les agradezco muchísimo. Muchas gracias.